Hello. Last but not least, we are going to start with another tense, which is locations for pronouns. Okay, so we are going to complete our sentences using more specific information and more details about where things are located. In this case, things, people, places, whatever. Okay, vamos a usar un elemento del eslabón. Empezamos con el verbo to be, lo hicimos afirmativo, negativo, pregunta, respuesta corta, auxiliar, contracción, preposición, y ahora vamos a usarlo para dar información. Por ejemplo, ubicación, okay, location. And we also can use this to verify where things are located. Okay, so if we want to tell someone where things or our location, we may remember that we have to use all the elements that we have already talked about. Okay, vamos a empezar a ver un poquito la unión de todos esos eslabones que hemos atacado el día de hoy o creado el día de hoy, y ese es usar todos los elementos para hablar de locación o de ubicación. ¿Sí? Si yo te pregunto a ti o alguien te pregunta dónde vives, de dónde eres, si alguien te pregunta la hora, si alguien te pregunta dónde está ubicado un salón de clases, cualquier información relacionada con ubicación en espacio y tiempo, vas a usar el verbo to be. Entonces, todos los elementos que hemos visto ahorita te van a servir para hablar de eso, para dar detalles e información al respecto. Entonces, locations for pronouns, it means that we are going to relate all the things, all the elements from the verb to be prepositions to give more specific information or to create our own statements. Speaking of location, okay, so let's start with the beginning of it. Okay, vamos a empezar con los inicios que vimos en la clase de hoy. ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, como información personal information, I have to use the verb to be. Okay, so we said, for instance, he is Pedro, right? This was one of the examples, the first examples. He is Pedro. Él es Pedro. Si yo quiero decir, por ejemplo, ¿dónde está Pedro? Yo puedo decir, usando el verbo to be, recuerda, sujeto, he. ¿Qué verbo to be lleva he? Is, ¿recuerdas? Am, is, are. He, she, it llevan is. ¿Sabes? So, he is in Perú. He is in Peru. ¿Por qué usar esta preposición de in? Recuerda, las preposiciones elementales que nosotros vamos a usar es on, in y at, al igual que las de espacio. Estas van a ser las más comunes. Diferencias entre cada una de ellas. Recuerda, on es para hablar acerca de la ubicación de un objeto sobre una superficie plana. ¿Sabes? In es sobre una superficie no plana o que tiene cierta inferencia que está dentro de. ¿Sabes? Y at es en un punto en específico. ¿Sabes? Esa es la diferencia entre cada una de las preposiciones. Entonces, ¿por qué decir Perú y no on Perú? Porque Perú no es una superficie plana. Hablas de un territorio muy amplio con variaciones en la superficie. On lo usaría para un barco, lo usaría para un piso, por ejemplo, en un segundo piso. ¿Sí? At, en la esquina, para eso usaría, o de esta es la diferencia entre las preposiciones, y estas son las más comunes, ¿sabes? Entonces, he is Pedro, él es Pedro, él está, recuerda que es ser o estar, cualquiera o los dos significan lo mismo, ¿sabes? El contexto es el que me dice
si estoy hablando de ser o de estar. Él está en Perú. Si yo quiero dar más información, puedo decir he's in Peru. Y bueno, hablando de preposiciones, he, bueno, cambiando un poquito de preposiciones y de información, yo puedo decir el clima, ¿sí? It, el clima lo voy a reemplazar con it. El pronombre personal it lo puedo reemplazar por animales, lugares, objetos, cosas, ¿sí? Entonces, el clima pues, es una cosa, ¿sabes? No es un lugar, puede que sea relativo al lugar, pero it es el pronombre que uso para cambiar todo aquel objeto que yo no identifique como él, ella, eso, ¿sabes? Entonces, como persona, it es el que voy a usar. Entonces, si yo digo que el clima está, digamos, frío, it is cold, okay? Or it is in LA, ¿sabes? ¿Quién? Un lugar, un objeto, una cosa está en Los Ángeles, ¿sabes? Para esto yo voy a usar las preposiciones para hablar acerca de cualquier pronombre personal o cualquier objeto, lugar, idea o cosa. Si ves cómo vamos estructurando oraciones, ¿qué pasaría si yo quiero hacer la negativa? ¿Qué dijimos? Solamente le agrego la negación. ¿Quiero hacerla más cortita? Solo hago la contracción. ¿Sí? Así de fácil está este rollo. Ya usé preposiciones, ya usé verbo to be, ya usé afirmativo, negativo. ¿Qué es lo que pasaría si yo quiero hacer preguntas? Solamente muevo esto al inicio y se acabó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué debo de hacer si quiero hacer una respuesta corta? Solamente pongo yes, no, más el sujeto, más el verbo auxiliar en afirmativo si es afirmativa o en negativo si es negativa. Así de fácil está este rollo, jóvenes. De verdad, no tiene absolutamente nada de ciencia. Si yo te digo, mi cumpleaños es en octubre, ¿cómo sería en inglés? Bueno, aquí tenemos que nosotros agregar más vocabulario porque diríamos my birthday, que esto creo que ya lo sabemos todo cómo se escribe, qué quiere decir. My birthday is... ¿Cuál decíamos que usamos para meses? Uso at, on o in. My birthday is in March. Sorry. My birthday is in March. Sujeto, tal vez estoy hablando de un objeto. ¿Cuál pronombre cambiaría por my birthday? It. It is in March. ¿Sí ves cómo el verbo to be, por eso es que es tan útil, tan esencial dentro del idioma inglés? Porque siempre que tú quieras decir es, está, dependiendo el pronombre que uses, es como lo vas a usar. O sea, siempre va a ir tal cual. ¿Sí? Y si quieres decir dónde está ubicado algo en tiempo o en espacio, es exactamente lo mismo. ¿Sabes? No sé si hasta aquí, espero que de verdad no quede ninguna duda, pero vamos a cerrar el tema con esto, solamente para hablar un poquito de ejemplos básicos, pero que no quede duda, jóvenes, que durante las clases que tengamos vamos a concluir los temas de tal manera que no quede ninguna duda. Les sugiero que realicen los trabajos que se les dejan para que puedan ustedes llevar sus dudas a la sesión y podamos aclararla todos juntos, porque tal vez las dudas que tú tienes las tenga algún compañero y así podamos auxiliarnos. ¿Sabes? Sin más que agregar, pues los estoy viendo en la clase presencial para aclarar las dudas.